8 de la mañana con 38 minutos, 8 con 38 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con el doctor Jacques Ramírez, antropólogo y especialista en movilidad humana, que se encuentra con nosotros vía telemática. Hay cifras escalofriantes en cuanto a la migración. Él ha colgado en sus redes sociales, de acuerdo a cifras del INE, que Ecuador superó ya los 100.000 migrantes que han salido del país en lo que va del presente año, convirtiéndose en uno de los años que más ecuatorianos han tenido que abandonar el país. Le vamos a preguntar al doctor Ramírez si esta es la cifra oficial de personas que han salido legalmente de acuerdo a los registros o es un conjunto de lo que se conoce, de personas que se van de manera ilegal también. ¿Cómo está, doctor Ramírez? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo se establece esta cifra? Y se va a convertir el 2023 en uno de los peores años en cuanto a ecuatorianos que dejan su patria en busca de un mejor horizonte. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Licenia. Un saludo fuerte, Alexis, y mi solidaridad contigo por el ataque que has recibido en redes. Gracias, Alex. Para meterme en tema, es muy buena tu pregunta. Ha habido algunos comentarios alrededor de este post que puse en Twitter en torno a a la metodología y a las fuentes, y me parece muy pertinente arrancar con esta pregunta. ¿Qué es qué es lo que arroja este dato? Primero, señalar que son datos oficiales. El Ministerio de Gobierno mensualmente saca los datos de movimientos migratorios, tanto de ecuatorianos que salen del país como de extranjeros que entran. Esto es muy bueno porque nos permite a los que trabajamos del tema monitorear mes a mes lo que está aconteciendo. Por eso estuvimos hace poco tiempo también con ustedes dando ya alguna noticia al respecto. Cuando hablamos de movimientos migratorios, la cifra que arroja son evidentemente de personas que entran y salen por puertos, por puntos oficiales, ¿no? Tanto en aeropuertos, puertos y zonas, y zonas marítimas, ¿no? La mayoría de esta información, por supuesto, pasa en nuestro caso de nuestro país, por gente que sale por aeropuertos y por los pasos terrestres tanto para Colombia como para Perú. Entonces son datos de movimientos migratorios y el dato que arrojo yo es el de saldos migratorios. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace un análisis de las personas que se van del país versus las personas que entran al país. Digamos, si tú el día de mañana te vas por trabajo o por vacaciones a cualquier país y se registra tu salida, pero si regresaste en 15 días, en 10 días, también se regresa tu entrada, ¿no? Entonces, el saldo migratorio son aquellas personas que salen del país pero que no registran su entrada, ¿no? Y esto configura el saldo migratorio y es el dato que tenemos históricamente, ¿no? Desde que venimos monitoreando esto desde los 90, es el dato que se maneja para ver las tendencias y los flujos migratorios, ¿no? El dato, digamos, más acertado, más real, uno lo tiene cuando hacemos los censos, por ejemplo. Lastimosamente en este país no tenemos censo desde el 2010 y ya vemos que el que se está trabajando hoy, lastimosamente a mí me deja muchas dudas. Y las otras fuentes también son en países de destino. Sabemos que nuestra mayoría de migrantes están en alrededor de 3, 4 países y también se toma fuentes de destino. Pero este dato es alarmante, como lo habíamos ya advertido en un anterior programa, porque llegamos no solo el dato que llegamos a 106.000 personas para ser exactos, Ujú. que ya han salido del país en el 2022 hasta octubre, ¿no? Que los datos sacaron el día de ayer el Ministerio de Gobierno, sino lo que yo he venido diciendo ya con anterioridad y lastimosamente siento una inacción del gobierno, que estamos viviendo una segunda ola migratoria, una segunda estampida migratoria de lo que va el siglo XXI. Y justamente el gráfico que está circulando en redes sociales puso la tendencia histórica del 92 al 2022, Ujú. de estos 30 años, para que se vea los dos picos fuertes que tuvimos. La conocida estampida migratoria de finales del siglo pasado e inicios del nuevo siglo, cuando el Ecuador vivió este contexto de derrocamientos presidenciales, de crisis financiera que nos llevó a la pérdida de nuestra moneda
el sucre y a la dolarización, Ujú. cuando también estaba en ese contexto el actual presidente de la República en el gobierno de Maguad, y ahora que vemos también esta migración, fruto de dos crisis, ¿no? Una, dos crisis, en el caso actual vemos una crisis mucho más estructural, diría yo, porque se suma no solo es una crisis económica, ¿no? Esta falta de empleo, el incremento de la pobreza que ya hemos señalado, sino que también como efecto de la pandemia, esta crisis de salud que vivimos los ecuatorianos y el mundo en general, hemos sido el país que más ha tardado en recuperarse, sumado a un elemento que también venimos conversando mucho en esta radio y en otros lugares en torno a la inseguridad y cómo se coloca ya Ujú. el tema de la inseguridad, la violencia en las ciudades como otro elemento por los cuales los ecuatorianos y las ecuatorianas están decidiendo migrar. Jax, qué gusto, buenos días. A ver, tomando en cuenta estos dos momentos históricos, el que señalaba Jax de finales del siglo anterior, inicios del nuevo, y lo que está pasando hoy, y tomando en cuenta también de alguna forma la diferencia que hay entre lo que pasó en aquella época, que se trató de una crisis financiera muy fuerte, y lo que está pasando ahora, que parecería que la economía, sobre todo la economía de la banca, está muy bollante. Ujú. Em, ¿Cuáles son, digamos, ese tipo de diferencias, Jacques, el fenómeno este migratorio que ocurrió en aquella época, cuando ocurrió el feriado bancario, y lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que está motivando a que hoy la gente decida irse, no volver, pero con un adicional, y quisiera un comentario sobre eso, Jacques, que antes las familias se partían, y esto lo conversamos la última vez, las familias se desmembraban porque si iba papá o mamá, pero ahora resulta que hay muchísimos casos en donde deciden irse con toda la familia fuera del país. Quisiera ahí un par de reflexiones suyas. Correcto, lo que has dicho, Alexis, hay algunas semejanzas y diferencias. Ujú. En relación a las diferencias, una de las centrales tiene que ver con el destino de esta migración, ¿no? Cuando vivimos la estampida migratoria de finales de los 90, inicio del nuevo siglo, la novedad para el caso ecuatoriano fue que nuestros compatriotas estaban migrando hacia el viejo continente, hacia Europa, y de ahí principalmente hacia España y Estados Unidos, ¿no? Eso no teníamos nosotros el registro hasta esa época como destinos preferenciales de los ecuatorianos, y todos sabemos cómo se consolidó ahora las cadenas y redes migratorias de ecuatorianos que están yendo, han ido en ese momento hacia estos dos destinos de Europa. Otra diferencia que la señalas muy bien, Alexis, tiene que ver con el perfil del migrante, ¿no? En aquella época fue muy interesante el caso ecuatoriano y vinieron muchos académicos a trabajar el tema de aquí, porque vimos una migración, una feminización de la migración, ¿no? Ujú. Históricamente habían sido los hombres los que migraban, sobre todo de la Sierra Centro-Sur del Ecuador, más de la Sierra Sur, y en este caso de finales de los 90 vimos que las mujeres se constituyeron como las pioneras de estas cadenas y redes migratorias, fueron ellas las que empezaron a migrar dentro del círculo familiar, y una vez que estaban ya consolidadas en destino, empezaron a llevar al resto de la familia. Esto fue interesantísimo porque cambió el patrón migratorio. Tuvo que ver con varios motivos, entre otros por la mayor facilidad de conseguir puestos laborales en Europa, sobre todo en el tema de cuidado de niños y, y personas mayores. Ahora la diferencia es que volvemos a nuestro patrón histórico, tradicional, que es Estados Unidos como principal destino de la migración ecuatoriana. También habíamos hablado que Ecuador es un país que se puede denominar un país migrante, tiene 100 años de migración, muchos vinculados a crisis. Y el principal destino siempre ha sido Estados Unidos, salvo en este periodo que hablábamos anteriormente, y se vuelve a reactivar dicho lugar, con la diferencia que ahora vemos una migración familiar, ¿no? Una migración familiar del grupo familiar de tres o cuatro personas que deciden salir, y las rutas, y aquí es muy importante también, con esto me detengo, es en torno a la imposibilidad de llegar a este destino elegido por vía directa, ¿no? Es decir, ya los ecuatorianos sabemos que es muy complicado tener una visa para Estados Unidos. Ujú. Las vías de acceso
hasta septiembre del año pasado eran a través de México, Ecuador, México, pero se impone la visa de México y los mexicanos imponen la visa a ecuatorianos y las rutas empiezan a cambiar, ¿no? Eso es muy importante señalar con fuerza porque desde los gobiernos se pensó que con la imposición de una visa a México, la migración iba a parar. Y lo que tenemos es que evidentemente hubo una desaceleración a finales del año pasado, pero se vuelven a rearticular los flujos por nuevos destinos y tenemos hoy por hoy que este año ya superó lo del 2021, ¿no? Doctor Ramírez, la cifra que usted presenta es de 188.000 ecuatorianos durante lo que va del presente 2022. ¿Hay forma de establecer una cifra aproximada de gente que ha salido? Porque tenemos una cifra de acuerdo a los registros, que es prácticamente una cifra oficial, pero las personas que no se registran su salida, que utilizan mecanismos ilegales para abandonar el país y que aparecen luego detenidas en Centroamérica o en México, ¿se puede establecer una cifra de que refleje la realidad más cercana de personas que han salido del Ecuador? ¿Hay alguna manera de hacerlo? Sí, metodológicamente hay como los colegas de México han trabajado muchísimo en esto, sobre todo justamente para entender la magnitud de la migración mexicana estadounidense a través de encuestas largas que se realiza. Lastimosamente, ese tipo de trabajos no se ha hecho en el país, pero me parece que esa información, como decíamos al inicio, en torno al dato oficial de personas que salen, no está muy alejado de la realidad, porque en el caso ecuatoriano sabemos que la principal ruta, como les decía, hasta el año pasado era México y esto implicaba un viaje por avión, y ahora tenemos una ruta por otros países de Centroamérica, ¿no? Lo cual implica también salir por avión y se registran por pasos oficiales. El único caso que habría que ver es aquellas personas, y esto también es muy preocupante, que están saliendo por tierra desde Ecuador, ¿no? Y aquí también vemos un cambio del patrón, pero esto es de los últimos 3, 4 meses, se requiere más investigación. Habíamos señalado la anterior vez que las personas que salen por canales irregulares, por estas rutas que estamos señalando, vía Centroamérica, México, Estados Unidos, utilizan de estos famosos pasadores y coyotes o coyotes y el aproximado de este viaje era $15.000 por miembro de cada familia. Ahora vemos que las personas están saliendo por tierra desde Ecuador, ¿no? Y acá también, para irse para Colombia, no tienen ningún problema en registrarse por los pasos fronterizos, salvo algunas personas que no lo quieran hacer, y esa es justamente la preocupación y lo que tú señalas, pero digamos, técnicamente no van a tener ninguna dificultad para salir a Colombia, como sabemos. Tanto los países de la región nos podemos mover con facilidad, solo presentando nuestra cédula de identidad, pero vemos que si está aumentando la migración por tierra, por estos pasos muy peligrosos como son Colombia, Panamá, sobre todo el tapón del Darién. Acaba de salir un artículo reciente en New York Times señalando también el incremento de ecuatorianos por esta zona. Sí nos habla del perfil del migrante que está saliendo. Siempre hemos hablado de que una persona para migrar por estas vías tiene que tener un capital fuerte, ¿no? Al menos si eres un individuo solo, $15.000, pero vemos que si está incrementando los flujos migratorios por estos canales, estamos viendo que el perfil del migrante que sale cada vez un migrante que ya no tiene para hacer esta trayectoria a través de canales de coyoteros y pasadores, sino que se va por estas vías mucho más arriesgadas, mucho más baratas, que están también vinculadas con personas haitianas, personas venezolanas que hemos visto que están siendo interceptadas, por llamarlo de alguna manera, incluso otros con problemas muy fuertes en esta zona de Colombia y Perú, llamada el tapón del Darién. Ahí, Jack, hay una cosa que el otro día me comentaban y me decían que esta gente que se dedica a lucrar de la necesidad, de la urgencia, de la desesperación también de los compatriotas, está incluso promocionando estos servicios en redes sociales. Digo, y ahí
el gobierno, las autoridades, han hecho algo, está haciendo algo, no sé, Cancillería con el Ministerio del Interior, para tratar de impedir que estos coyoteros sigan haciendo las suyas, cobrándoles cantidades increíbles de dinero a familias que dejan vendiendo todas sus pertenencias y que en algunos casos ni siquiera logran llegar a su destino. ¿Está haciendo algo Cancillería, el gobierno, la policía o no? A ver, yo siempre he dicho que lo que más me pone los pelos de punta es de la inacción gubernamental en este tema de la migración de los ecuatorianos que están saliendo, ¿no? Tenían ahí en su plan de gobierno algunas propuestas y ninguna de ellas se han cumplido. Lo único que hemos visto es que hacen publicidad o algunas campañas en torno a la migración riesgosa, pero de ahí en adelante absolutamente nada. Esto requiere otro tipo de nivel de acción gubernamental, me referiré en ello brevemente. Solo quiero señalar en torno a este tema de los pasadores o los llamados coyotes, ¿no? Acá también hay una estigmatización en torno a estas personas. Para nosotros puede ser novedad esto que señalas, Alexis, de que ya estén en redes, pero finalmente si una persona quiere irse, sabe dónde están estas personas, ¿no? Uno se va al austro ecuatoriano, se mete un poquito a conversar con la gente, va a llegar a alguna de estas personas porque ya son, eh, si de alguna manera, parte de la industria de la migración que se ha consolidado durante largos años en el Ecuador, ¿no? Por eso es fácil acceder a estas personas. Y es la última vía que tienen muchas personas para migrar, como insisto, como efecto de la inacción gubernamental, de la imposibilidad de acceder a una visa. La única posibilidad que les toca a muchas personas es conectarse con estos pasadores para poder llegar. Hay estudios que te hablan de pasadores o coyotes buenos y malos, ¿no? Porque hay muchos tienen incluso vínculos familiares, hay toda una antropología, trabajos etnográficos que han trabajado en torno a este tema. Digo, para tener en cuenta que las personas utilizan a los pasadores coyotes porque es la única alternativa que tienen en torno a este tema y este derecho a migrar, como señalamos nuestra Constitución. Pero yo quiero cerrar con un temita aparte, o no aparte, vinculado con esto. Ahora tenemos la visita de la subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, ¿no? Ujú. Entre parte de los temas del diálogo político que se tendrá entre dicha funcionaria y el gobierno del Ecuador, incluso con el canciller y el presidente de la República, tiene que ver con la gestión de la migración, ¿no? De lo que estamos hablando. Y hablan justamente ellos de la gestión de la migración regional, no vienen a hablar de la migración ecuatoriana. Y cuando colocan en el tapete el tema de la gestión de la migración regional, lo que Estados Unidos está buscando ahora, no solo con el gobierno de Biden, sino tradicionalmente desde los últimos 15 20 años, es la externalización del control. ¿Qué significa esto? Tratar que los países de Latinoamérica hagan de tapón de la migración para que no se vean esas imágenes que hemos visto en la frontera de México-Estados Unidos, ¿no? Entonces, es la necesidad de mayor enfoques de seguridad y control para que los estados de origen hagan de tapón e impidan la migración Y de por ejemplo, sudamericanos a a latinoamericanos. propósito de esto que me parece súper interesante, Jax, hay una noticia que se generó esta semana, que ahora los controles migratorios en los aeropuertos en Ecuador van a estar a cargo de policías, ya no de civiles. Además, ¿Tiene alguna conexión con lo que usted nos acaba de comentar a esta decisión del gobierno de poner policías que deberían estar encargados de la seguridad en las calles, todo lo que está pasando, pero van a ponerse a controlar el flujo migratorio? que fue otra de las cosas muy bien vistas en la época de la Revolución Ciudadana, del poner personas civiles en los controles migratorios en puertos y aeropuertos. Y ahora volvemos justamente a esta mirada de la securitización. Lo que tú señalas tiene toda la razón. Estos son los elementos que van configurando el cambio de enfoque, de un enfoque de derechos a un enfoque de seguridad, ¿no? El poner policías en puertos y aeropuertos te da una señal de cuál va a ser el enfoque y sobre todo hay que estar atentos a ver qué sale de este diálogo político de alto nivel, porque, insisto, acá lo que buscan los Estados Unidos, y sabemos que este gobierno ha hecho muy buena letra a todos los pedidos de dicho país, es
hacer de tapón de la migración, no solo de ecuatorianos, sino como lo señalaba anteriormente, por nuestro país están pasando haitianos de Chile, de Brasil, camino hacia el norte, venezolanos que también están saliendo. Esto también no nos da tiempo en este momento, pero también los datos, tal vez lo ponga yo en un post, los datos de extranjeros en el país son alarmantes. Están saliendo muchísimos extranjeros. El dato no lo tengo acá en la mente, pero son alrededor de 150.000 personas, migrantes extranjeros que han salido del país, también por los mismos motivos que hemos señalado. Entonces, esta gente, muchos de estos tienen como destino Estados Unidos, no se regresan a sus países. De ahí que el tema migratorio va a estar presente en estos diálogos políticos con este enfoque de control, Control. seguridad y de hacer tapón de los migrantes que están en tránsito. Siempre muy interesante conversar con usted, doctor Ramírez. Le volveremos a molestar para hablar de este otro tema de los extranjeros también. Muchísimas gracias. Gracias, Dax. Un Gracias a abrazo. ustedes, un fuerte abrazo y que tengan un buen día. Lo propio para usted, muchas gracias. Tiempo de despedirnos, Alexis, hoy con este cambio en el tema migratorio, de sacar a los civiles y poner a los policías, con todo el respeto, no es por toda la institución, pero algunos se van a forrar de dinero. ¿Más? Se van a forrar de dinero como ocurría antes cuando ellos tenían el control migración. Yo conozco muchos casos de policías, oficiales, que se forraron de dinero en los controles por trabajar en los controles migratorios. Hemos vuelto a esas épocas, lamentablemente. Pero bueno, antes de despedirnos, amigos, yo quisiera invitarles para que asistan a la Feria Agroartística Pomaski de Arte, Cultura y Emprendimiento. Les invitamos a disfrutar de una variedad de productos de nuestra parroquia en un ambiente de arte y naturaleza. Esto está previsto para mañana, 19 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la calle Simón Bolívar y la avenida Manuel Córdoba Galarza. Allí ustedes van a poder encontrar una gran cantidad de productos, de eventos culturales, así es que están todos invitados a la Feria Agroartística Pomaski 2022.